Arde Tierra, guardianas y defensoras de la naturaleza. Un programa que dialoga con defensoras de los territorios a lo largo y ancho de Mesoamérica. Tierra, cuerpo y territorio. Y las brujas quemadas me contaron que de las cenizas nacemos otras brujas. Les damos la bienvenida a un nuevo episodio de este podcast Arde Tierra, a este recorrido por la defensa de los territorios en México y Centroamérica y al papel fundamental que tienen las mujeres en la construcción de otras resistencias posibles. Hoy iremos de la mano de dos mujeres que, desde sus propias trincheras, nos comparten sus procesos de lucha y algunos de sus aprendizajes más significativos. La defensa del territorio, como ya lo hemos anticipado en capítulos anteriores, es el hilo conductor que nos lleva a este recorrido de historias narradas en las voces de las propias protagonistas. Nuevamente les acompañamos Neri Chávez García y Sandra Luz Cruz Fuentes, mujeres latinoamericanas y radialistas apasionadas en esta producción radiofónica construida desde Mesoamérica con el apoyo fundamental de la colectiva Caminando de Costa Rica. Hoy vamos a hablar del territorio aire y del territorio fuego como elementos indispensables que se conjuntan en las resistencias que queremos compartirles, porque el territorio no solo está hecho de la tierra que pisamos, también es territorio el agua, el aire y el fuego que se defienden. Iniciamos en Honduras. Este país centroamericano con más de 10 millones de habitantes tiene costas en el Mar Caribe al norte y en el Océano Pacífico al sur. Su capital es la ciudad de Tegucigalpa. Consta de 18 departamentos y su moneda es el lempira. En Honduras están asentados los pueblos originarios lencas, nahuas, misquitos, tolupanes, chortis, pech, tahuacas y garífonas. En ese país está asentada una de las radios nacionales más importantes y combativas en América Latina, con 60 años al aire, Radio Progreso. Ubicada en el departamento del Progreso Lloro, esta emisora es obra de la Compañía de Jesús y ha sido, a lo largo de la historia, un medio del pueblo hondureño. Para este capítulo de Arde Tierra conversamos con Yolani Pérez Parada, periodista hondureña, con una amplia experiencia en la comunicación popular y con varios años siendo parte del equipo de Radio Progreso. Estudié licenciatura en periodismo en la Universidad Pública de Honduras, en la zona Valle de Aresula. Confieso que no fue mi primera opción, estaba entre las ingenierías y también el periodismo, y el miedo de estudiar esta carrera era justo por lo que uno ya conoce del ejercicio periodístico, ¿verdad? Que ese denominado cuarto poder, como se le conoce en la región, para mí era sentirme superior a la gente de a pie, a la gente con que normalmente uno se topaba en el barrio. Vengo justamente también de un municipio del norte de Honduras, que es el municipio de La Lima, en el departamento de Cortés, que es una zona además de calificada y estigmatizada como violenta debido a la presencia de maras y pandillas. Pues yo creo que me dio la oportunidad de abrir mis oídos y sobre todo mi corazón a escuchar historias, en esa cotidianidad que estaba teniendo. Tengo más o menos ya 16 años de trabajar en Radio Progreso. Confieso que fue, digamos, mi primer empleo oficial, porque al salir de la carrera tuve la oportunidad de trabajar hacer una pasantía en un periódico de circulación nacional de una de las familias más poderosas que hay en Honduras y que controla todo lo que tiene que ver con los medios de comunicación, pero yo sentía que algo no me llenaba y me sentía en ese tiempo que estuve haciendo esa pasantía como un vacío de que las historias que estaba contando no tenían sentido. Gracias a la oportunidad del medio en el que estoy, saqué una maestría en comunicación estratégica en la Universidad UCA de El Salvador, que es un poco, creo yo, herramientas para pensar lo estratégico de la comunicación y cómo se puede convertir en una estrategia de herramientas que podemos utilizar para hacer incidencia desde nuestras comunidades, organizaciones y territorios. Yolani se asume como una periodista que cuenta historias, una comunicadora que no pierde de vista el contexto de la gente, una verdadera comunicadora popular. Soy periodista hondureña que intenta contar historias que dignifiquen la vida de la gente. Porque aunque lo humano ya tiene implícito la dignidad, es lo que les comentaba, yo siento que hay unas narrativas que los medios de comunicación y sobre todo los y las periodistas estamos teniendo
que hasta ahora creo que quitan esa dignidad a las personas. Me identifico mucho con esa palabra porque yo quisiera que cada vez que alguien me permite, me abre la puerta de su casa, me abre las puertas de su corazón o me cuenta su historia, cuando lea el trabajo, cuando escuche el trabajo, cuando vea esa imagen que hemos sacado de ella, se sienta, creo yo, reivindicada en esa violación que se ha presentado. Hoy más que nunca estoy convencida, por ejemplo, que las periodistas somos también defensoras. O sea, yo sí creo que defendemos la libertad de expresión, defendemos la palabra, defendemos la escucha, defendemos la posibilidad que la gente pueda tener de tener acceso a los medios de comunicación, porque hasta eso está privatizado. Yo creo que quienes ahora hacemos comunicación popular entendemos que el estar cerca de las comunidades lo que te permite es más profundizar sobre esos contextos, y más nosotras que estamos insertas en esas realidades de la gente. También, que les confieso a ustedes, yo estoy ahora en una etapa de otra vez regresando a estar en esa cotidianidad de regresar a la calle. Para mí que es muy importante. Y luego lo que yo intento decirle a la gente, miren, muchas veces hemos distanciado todo lo que tiene que ver el informar con las alegrías, con las fiestas, con el tal. Entonces yo estoy presentando noticias y yo me niego a que sea un noticiero cuadrado, donde yo no me pueda reír, donde la gente sepa, por ejemplo, que en algún momento me equivoqué en una frase que tenía que leer y bueno, yo me río y digo, miren, intento que la gente conecte, ¿verdad?, con ese espacio, pero no únicamente como oyente, porque a mí no me interesa que solo escuchen, sino que sean parte, que se sientan partícipes de la construcción colectiva que estamos haciendo hoy por hoy. Yo voy por la calle y yo escucho a la gente y digo, ay, yo quisiera, yo sé que esa gente, yo trajera una grabadora o algo para grabar, me dijera así lo que me está diciendo, porque siento que son, por ejemplo, relatos tan bonitos que a veces no se escuchan. O sea, yo voy por la calle y va una chava vendiendo pan, o sea, cómo conecta con su cliente, cómo sobrevive, es trabajadora por cuenta propia, está no sé qué, sostiene a su hijo, se convierte en sostenedora de una economía que hasta ahora la ha excluido. Y claro, en mi cabeza un montón de ideas, de historias, que a mí me gusta mucho. Creo yo que la calle es de las cosas que a mí más me ha encantado estar, porque me permite hacer eso y ojalá, digamos, que pueda seguir contando ese tipo de historias que hasta ahora ayude. Claro, entiendo que el análisis es fundamental y no, o sea, pero que hoy por hoy, ¿verdad?, las historias y los relatos de esas historias son como muy importantes, y luego ya vendrá el análisis, el dato, no sé qué, que es complemento, pero es volver protagonista a esa persona, que se sienta que está contando esa historia y que esa historia va a ser clave, por ejemplo, para resolver un problema de país, o que es clave para comprender, o sea, esa realidad que está enfrentando el país. Yo sigo creyendo, digamos, en ese tipo de comunicación. En la primera década de este siglo, concretamente en el año 2009, Honduras enfrentó una de las peores crisis políticas que ha vivido ese país y la región. En aquel entonces, un golpe de Estado contra quien fuera su presidente, Manuel Zelaya, puso a tambalear la estabilidad de ese país centroamericano. ¿Qué fue lo que sucedió aquel 28 de junio de 2009? ¿Y cómo lo vivieron las y los periodistas populares? Iolani nos narra su propia experiencia y cómo fue que las audiencias asumieron la defensa de esa radio nacional a la que sienten como propia. Bueno, estábamos en cobertura este 28 de junio del 2009, preparándonos para esa consulta de la cuarta urna. Lo del golpe de Estado se venía escuchando como desde las 6, 7 de la mañana, pero que no se confirmaba. Solo se mencionaba, bueno, han sacado al presidente de su casa, lo han llevado los militares, pero nosotras en ese momento no informábamos porque estábamos como comprobando. En este primer momento se dijo que era para guardar los centros de votación donde estaban instaladas esas urnas, pero ya a las 7:30 más o menos que se notifica, Radio Progreso abre su emisión y comienza a mencionar que lo que ha ocurrido en Honduras es golpe de Estado. Y ya decíamos cuáles eran los argumentos jurídicos de ese golpe de Estado, y que había sido responsabilidad, por ejemplo, del ejército y de la clase política en Honduras, dar un golpe de Estado para evitar el tema de la cuarta urna y consultarle a la ciudadanía un sinfín de temas. Más allá de cuestionar si la consulta era legal y legítima, yo creo que la discusión hoy por hoy fue ese golpe de Estado. Estábamos en la sala de redacción, recuerdo, y dos compañeros en la cabina,
cuando el portón de la radio comenzó a sonar fuerte, con mucho temor, porque mirábamos que era un convoy militar. Yo recuerdo decenas de militares con su arma de reglamento, que son unas escopetas, tocando el portón de la radio para salvar la vida de las personas que estábamos ahí. Nos vimos obligados a abrir, suben y comienzan a decir que todos nos tenemos que ir y que esta radio iba a ser cerrada. Y era un militar, por ejemplo, en comunicación constante con alguien a través de un radio, diciéndole que no permitiera que ya esa radio sonara. Y fue una de las cosas más bonitas, porque Radio Progreso esa mañana sale del aire, pero lo poco que logra transmitir fue por ALER, por la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica, que dijo, como días antes se escuchaban todos estos rumores de que iba a ser una situación muy violenta, puso a disposición, en ese tiempo había su satélite para que la programación de la radio se enlazara. Y quedó grabado, y está ese audio cuando la compañera dice: en este momento nos vemos obligadas a cerrar nuestra misión porque un grupo de militares está rodeando nuestra cabina, y pi, porque los militares no son personas de raciocinio ni nada que ver. Desconectaron todo y a la fuerza apagaron todos los aparatos de Radio Progreso. Confesamos que en ese momento nuestra mayor preocupación era el director de la radio, porque, además de ser el director de la radio, era un analista muy reconocido que siempre había cuestionado ese poder del ejército y de la clase política en el país. Nos sacaron a la fuerza de la radio, se dio un enfrentamiento porque la gente llegó a defenderlo, y era que de acá esta radio va a funcionar, no la van a desconectar, ¿verdad? Porque es la radio del pueblo. Ese día la radio quedó apagada, nos sacaron del aire, y luego todo el ambiente de incertidumbre porque estábamos refugiados, no podíamos llegar a nuestra casa, teníamos temor. A partir de ese momento tuvimos claro que la presencia de la radio era en las calles, acompañando a la ciudadanía que se volcó, reclamando que se restituyera el Estado de Derecho en el país. Nosotras no dudamos en ningún momento de decir que era un golpe de Estado, lo que había era un régimen ilegal, que era un gobierno ilegítimo el que se estaba dando en Honduras y quiénes fueron los responsables de eso. Igual con Juan Orlando Hernández, por ejemplo, nosotros sostuvimos en todo momento que era un régimen ilegal porque él llegó nuevamente en su segundo año a la presidencia violando la Constitución de la República, que en Honduras no permitía la Constitución. O sea, él llegó y continuó en el poder quitando magistrados y respetando la independencia de los poderes, y en esta última etapa, por ejemplo, vinculados con el crimen organizado y el narcotráfico. Entonces nosotros en todo momento siempre mencionamos esto, teníamos claro, yo les digo que el tema del lenguaje es muy simbólico, o sea, es un régimen, era una narcodictadura, era un gobierno opresor, y esos calificativos que para muchos medios eran una forma de creernos activistas, para nosotros eran una necesidad. Mira, yo recuerdo de las cosas todavía que más calan en mi mente, es cuando venían esas cadenas de radio y televisión obligando a los medios a lanzarnos, y si no transmitíamos esa cadena de radio nos cerraban la radio, y para nosotros era importante porque era el canal que había para que la gente denunciara. Pero entonces ideamos que luego de cada cadena de radio y televisión acuñamos que al terminar esa cadena y hablar a quien hablara, viniera la canción Traidores, por ejemplo, del grupo venezolano, que era también para la gente decir: miren, esos que están hablando no son la autoridad, son traidores a la patria y son los que tienen el país ahí. Sin duda también trajo un montón de amenazas, o sea, el director de la radio con amenazas, compañeros que han sido también víctimas de agresiones de militares, de policía, amenazas a muerte, que vamos a aparecer encostalados, que va a pasar esto, pero entendemos que es parte del trabajo que estamos realizando. Para nosotros ha sido como muy importante continuar creyendo que la comunicación tiene que ser un derecho para todos y todas, y que como que es, creo yo, la posibilidad de que se garanticen otros derechos. Y el tema de defender la libertad de expresión para nosotros siempre ha estado claro. Sabemos que no vamos a estar bien con ningún gobierno y no nos interesa estar bien con ningún gobierno. Lo que nos interesa es que esos gobiernos trabajen, ¿verdad?, en lo que les dictan las leyes para que garanticen los derechos de la ciudadanía. Porque al pueblo siempre lo engañaron, lo burlaron y discriminaron y lo asesinaron en calles y prisiones. Y lo son porque anhelan con toda su alma ver la bota imperial con sus armas pisándole el alma a nuestra nación.
Para Yolani, el ejercicio de la comunicación debe garantizar los derechos humanos y como parte de su trabajo cotidiano no puede faltar el análisis de la realidad, siempre desde la mirada de la gente, en la calle, en el barrio y la comunidad. Una comunicación que entienda que las y los protagonistas son las personas. Ella nos explica que ejerciendo comunicación popular también se defiende el territorio de muchas de sus amenazas constantes. La radio popular, a través de las ondas radiales que transitan por el territorio aire, es una garantía para ejercer el derecho a la palabra de los sectores históricamente desprotegidos. ¿Y el territorio fuego? ¿Ese cómo se define? Lo vamos a escuchar en la siguiente historia que tejemos en este espacio de palabra colectiva. Esto es Arde Tierra. Estás escuchando Arde Tierra, un podcast sobre mujeres que defienden su territorio, sus territorios. La tierra grita fuerte, no puede más. Las manos de mujeres la van a sanar. Unidos en la lucha, no hay marcha atrás. Arde la esperanza en cada trinchera. Defensoras somos tierra, libertad. Con la frente en alto vamos a gritar. Mesoamérica viva, vasta identidad. Somos las guardianas de esta realidad. Arde tierra, fuego, nuestro corazón. La raíz que nos une siempre en razón. Ríos, montañas, selvas en comunión. Arde tierra nos da revolución. Desde tiempos ancestrales resistencia, como un canto eterno nuestra herencia. En cada rincón se escucha la esencia. Puebla la vida, nuestra presencia. Caminamos firmes contra viento y mar. La justicia invoca fuerza sin parar. Eco de mujeres no pueden callar. Arde tierra libre, nunca silenciar. Arde tierra, fuego, nuestro corazón. La raíz que nos une siempre en razón. Ríos, montañas, selvas en comunión. Arde tierra nos da revolución. Continuamos con más de Arde Tierra, un tejido de historias y narraciones sobre los diversos territorios que defienden las mujeres en América Latina. De Honduras nos movemos a México, al norte de este continente y como parte de lo que conocemos como Mesoamérica. Con más de 130 millones de habitantes, México es uno de los países más poblados del mundo. Cuenta con 31 estados y su capital, que es la Ciudad de México. En su frontera norte colinda con los Estados Unidos y al sur con Guatemala y Belice. Su moneda es el peso mexicano. En este país existen alrededor de 65 pueblos originarios con sus propios idiomas, variantes y cosmovisiones. Para seguir el hilo de esta narración, les presentamos a Alejandra Jiménez, quien ha dedicado varios de sus años de su vida acompañando a pueblos originarios en sus múltiples resistencias. Una de ellas, y de la que queremos hablarles hoy, tiene que ver con la explotación de hidrocarburos en México y se le conoce como fractura hidráulica o fracking en inglés. De acuerdo a la Alianza Mexicana contra el Fracking, a la que pertenece la propia Alejandra, esta técnica es utilizada para extraer gas y petróleo de formaciones rocosas poco permeables, que requiere millones de litros de agua y que es altamente contaminante. Además de utilizarse para la extracción, el fracking también se usa para la exploración de yacimientos de gas y petróleo. Pero escuchemos a Alejandra Jiménez, que nos da detalles sobre la fractura hidráulica y su agresividad contra el medio ambiente. ¿Por qué se utiliza esta técnica? Porque el petróleo que antes brotaba de forma natural se agotó.
Y pues bueno, soy defensora de la tierra y el territorio. Yo digo que soy tejedora rizomática porque me tejo con la tierra, me tejo con la vida, me tejo con las personas que defendemos la vida y el territorio, el agua, el aire, el fuego, los bosques. Y soy mamá de Lahtian y de Yolpaki y soy feminista también. Y hago parte del colectivo Corazón, que es la coordinadora regional de Acción Solidaria en Defensa del Territorio, y también soy parte de la Alianza Mexicana contra el Fracking. Tradicionalmente hace, pues no mucho tiempo, hace como 150 años, 200 años, el petróleo brotaba de forma natural en la tierra, ¿no? Por ejemplo, el Totonacapan es una zona rica en hidrocarburos. Y en esa zona lo que cuentan los abuelos es que cuando ellos estaban chicos todavía brotaba el petróleo de forma natural, ¿no? No se necesitaba hacer nada, así emanaba como a veces pasa con manantiales de agua, ¿no? Ese petróleo ya se agotó porque la voracidad del humano lo extrajo rápidamente, ¿no? Estamos hablando de que de la década de los 40, 50 en México se empezó a vivir esta extracción de los hidrocarburos y luego hacia los 70 fue mucho más acelerada y esto llevó a que se fuera agotando el hidrocarburo que estaba de fácil acceso. En ese entonces bastaba con que se perforara y brotaba rápidamente el petróleo y el gas. Entonces esas reservas de hidrocarburos ya se acabaron. Entonces tenemos que ir todavía a mayores profundidades donde todavía hay petróleo y gas que está disperso en la roca madre. Entonces la única forma de poderlo liberar de la roca madre es dinamitándola. Es por eso que se desarrolla esta técnica y porque pues seguimos dependiendo del gas y del petróleo, ¿no? En estos años que vivimos de la dependencia de los hidrocarburos, ¿no? Cada vez necesitamos más gas y petróleo para transportarnos, para producir un montón de cosas, ¿no? Si miramos a nuestro alrededor, nos vamos a dar cuenta que muchas de las cosas que usamos ocupan hidrocarburos, por ejemplo, todos los plásticos, ¿no? Incluso medicamentos, fertilizantes, ropa, por ejemplo, ¿no? En gran medida, el desarrollo de la modernidad, ¿no? El rápido desarrollo de esta sociedad capitalista se debe a los hidrocarburos, a la extracción de hidrocarburos. ¿Cuál es el estado de la fractura hidráulica en México? Sucede que en el año 2013, el entonces presidente de ese país, Enrique Peña Nieto, propuso una reforma energética que priorizó la extracción de hidrocarburos en ese país, pasando incluso por encima de pueblos y comunidades campesinas, para las que lo indispensable es la siembra de sus propios alimentos y dejándolas en completa vulnerabilidad. Y aunque en 2018, al asumir la presidencia de México, Andrés Manuel López Obrador aseguró que la fractura hidráulica sería prohibida en ese país, legalmente sigue estando permitida, con terribles consecuencias en las regiones en las que se utiliza. En México, además, hay que aclarar, el fracking se usa para la extracción de hidrocarburos no convencionales, que son los que decíamos están a grandes profundidades en la roca madre, pero también se hace para la extracción de hidrocarburos convencionales, los que no están tan profundos. Y esto sucede sobre todo en el Totonacapan. Esa zona se caracteriza por ser geológicamente de difícil acceso a los hidrocarburos. Entonces encontraron que la forma sencilla de extraerlos era a través de fracking, pero son yacimientos convencionales. En Totonacapan sí se desarrolla muchísimo fracking para convencional. Por una parte ha habido impactos al medio ambiente, ¿no? A la naturaleza, que tienen que ver principalmente con las afectaciones al agua, a la tierra, al aire, a los sembradíos y a los ecosistemas de las regiones donde se ha desarrollado fracking, ¿no? Muchas de las comunidades donde se desarrolló fracking, lo que sucedió es que se secaron los manantiales, se secaron los pozos artesianos de agua, se desviaron algunos ríos y una disminución de la disponibilidad de agua potable de esas comunidades. También ha habido pues una contaminación constante a la tierra de cultivo.
Por otra parte, pues también ha provocado un cambio en las dinámicas económicas y sociales, ¿no? Por ejemplo, a la llegada de estos proyectos se abrieron muchísimas plazas de mano de obra no calificada para obreros que pues se les empleaba en actividades muy básicas como la realización de caminos, la limpieza de los lugares, ¿no? Y sí generaron una derrama económica que al poco tiempo se fue, ¿no? Entonces ahí hubo una disrupción de las relaciones socioeconómicas de la región. A esto le llamamos burbujas económicas, ¿no? Porque están solo por un momento y luego revientan, y eso también ha generado pues una serie de problemáticas sociales que tienen que ver, por una parte, por la inestabilidad económica que genera esta técnica, pero luego también por la atracción que ha implicado estos proyectos del crimen organizado. Lo que sucedió es que al llegar los proyectos de fracking también fueron llegando grupos del crimen organizado para controlar estas zonas, ¿no? Y esto pues ha provocado múltiples problemas, pues impactos también en la vida de las mujeres. Justo el Totonacapan en algunos momentos ha sido, en Veracruz, por ejemplo, una de las zonas de mayor violencia hacia las mujeres, de mayor número de feminicidios. Ha habido un incremento importante de desaparición de mujeres, ¿no? También hay otros impactos que van más en lo cultural, porque van cambiando el sentido de las comunidades. Todos los proyectos extractivos lo que provocan es que las comunidades cambian su sentido de ser comunidades agrícolas a ser comunidades de obreros, ¿no? También de expulsores de mano de obra barata, ¿no? Se corta el arraigo a la tierra a través de estos proyectos y se va generando una dependencia más fuerte a la modernidad, al dinero, a la necesidad de desarrollo vía el empleo remunerado, ¿no? Vía la profesionalización, etcétera, ¿no? Y se desplaza totalmente las culturas ancestrales y las culturas originarias que están relacionadas con el cultivo y el cuidado de la tierra, con el trabajo comunitario, con el respeto a la naturaleza, con el respeto a los ancestros, ¿no? Todo eso se va desplazando por los valores de la modernidad, ¿no? Que están muy asociados al individualismo, al dinero, todo esto que se ha llamado progreso, pero que pues cada vez vemos que es en detrimento de las comunidades y a favor de unos pocos que no siempre están en nuestros países, ¿no? Además. Escuchas Arde Tierra, diversas mujeres, diversos territorios. En el año 2013, nadie en México hablaba del fracking. Actualmente es una resistencia visibilizada en varias regiones de ese país, en gran medida gracias a la Alianza Mexicana contra el Fracking, que ha logrado posicionarla como una lucha de suma importancia y en la que el papel de las mujeres es fundamental. Por una parte, lo que ha sido fundamental es apostarle a la organización comunitaria, a la información, también a la educación popular, por la comunicación. Muchas de las cosas que hemos hecho pues han tenido que ver con abrir información, presentarla a través de estrategias de comunicación sencillas que lleguen no solo a un público citadino, sino que también puedan llegar a las comunidades que están siendo directamente afectadas, que como les decía, muchas de ellas son rurales, o la gran mayoría son rurales, y entonces eso nos ha implicado ir tejiendo una red de alianzas, que justo esa es la alianza, ¿no? Somos más de 40 organizaciones que formamos parte de la alianza, que estamos en diferentes partes de la República Mexicana, entonces vamos haciendo ese trabajo de coordinarnos en los diferentes niveles, de poder complementar nuestros saberes, nuestras posibilidades. Justo pues lo que nos pareció en un primer momento que era fundamental era informar de la existencia de esta técnica, que en 2013 nadie sabía de esta técnica, ¿no? Lo que nos sorprendió, año y medio, 2 años después, en 2015, cuando se empiezan a abrir los datos a solicitud de las organizaciones que hacemos parte de la alianza, es que el fracking en México ya se había realizado desde hacía 5 años antes. Por eso es que nos parece a nosotros tan importante la estrategia de estar generando información.
Entonces hemos tejido como ese trabajo en diferentes niveles, a un nivel muy de lo comunitario, de lo local, luego a un nivel regional y luego pues el trabajo que se hace a un nivel más nacional, de una incidencia a nivel institucional, de una exigencia de transparencia, de acceso a la información, de generación de investigaciones, ¿no? Y que nos han permitido colocar el tema de fracking a ese nivel, ¿no? De que un jefe de Estado lo asuma como compromiso. Desafortunadamente no lo ha cumplido, pero me parece que un gran logro de la alianza es precisamente que un jefe de Estado asumiera el compromiso de su prohibición. De entrada, en la alianza, mucho del trabajo se sostiene desde las mujeres. Pues bueno, eso nos ha inspirado también para colaborar de más cerca con las mujeres de las comunidades que también sostienen la lucha en sus territorios, ¿no? Han sido las primeras en organizarse, en salir a decir lo que estaban viviendo, ¿no? En denunciar. Entonces, cuando alguien en la familia se enferma, ya sea porque está respirando los gases tóxicos que emanan los pozos de fracking o porque están respirando los gases que se queman en los quemadores donde hay instalaciones de fracking, o porque se contaminó el agua o porque se contaminó la tierra, y todo esto afecta a la salud de las familias, pues quienes atienden esto son las mujeres. O cuando se acaba el agua en la comunidad porque el pozo ya se secó o porque el arroyo ya se desvió y hay que procurar el agua para que se pueda lavar, para que se pueda comer, para que se pueda cocinar, pues esta tarea quienes la desarrollan son las mujeres. Entonces hay un impacto muy fuerte en la vida de las mujeres cuando se desarrollan no solo proyectos de fracking, sino de hidrocarburos, y eso las hace exigir, ¿no? y ser pues sensibles a esta situación que viven no solo ellas, sino toda su comunidad y familias, y esto pues bueno, hace que también ellas tengan una palabra y una necesidad de salir a defender sus territorios, no solo el territorio que habitan junto con otros, ¿no? Sino también su cuerpo, ¿no? Como un territorio de defensa y de resistencia, ¿no? Fuego de sol es verdadero, fuego que me lleva a andar. Fuego de sol es verdadero, estrella que me lleva a confiar. Sale de vos un humo blanco, salvia que se transforma. Muy adentro de tu vientre nace otra parte de mí. Descubro el poder de transformar con el humo del fuego alto. Yo llego hasta la niebla en la montaña. Ahí navego, yo hablo con el cielo. Descubro el poder del fuego en mi ser. El fuego, la hoja, la piedra, la madera, todo está dentro de mí. Fuego de sol es verdadero, fuego que me lleva a andar. En las propias palabras de Alejandra Jiménez, los proyectos de hidrocarburos impactan en la vida de las mujeres y eso las hace movilizarse y resistir, puesto que nos mueve la vida, dice ella misma. Las mujeres se convierten en guardianas de los territorios a los que pertenecen, porque ahí también habitan sus ancestros y sus ancestras, y porque ahí se resguarda la vida misma. Valga este episodio de Arde Tierra para sumarnos a la consigna de la Alianza Mexicana contra el Fracking, que se prohíba el fracking en todo México, y decimos también que se prohíba el fracking en toda América Latina. También decimos que en estos territorios y en toda América Latina ya no son viables los golpes de Estado. Es América Latina la región de las venas abiertas. Desde el descubrimiento hasta nuestros días, todo se ha transmutado siempre en capital europeo o más tarde norteamericano, y como tal se ha acumulado y se acumula en los lejanos centros de poder. Todo, la tierra, sus frutos y sus profundidades ricas en minerales,
los hombres y su capacidad de trabajo y de consumo, los recursos naturales y los recursos humanos. El modo de producción y la estructura de clases de cada lugar han sido sucesivamente determinados desde fuera por su incorporación al engranaje universal del capitalismo. Las venas abiertas de América Latina, Eduardo Galeano. Llegamos al final de este episodio de Arte Tierra y les invitamos a escuchar nuestra próxima entrega. Nos despedimos. Yo soy Neri Chávez García y Sandra Luz Cruz Fuentes. Arte Tierra es una producción de la colectiva Caminando en Costa Rica. En este capítulo tuvimos referencias de Radio Progreso y de la Alianza Mexicana contra el Fracking. Agradecemos también a Berenice, cantora centroamericana, cuya música fantástica nos acompaña en varios momentos de este episodio. Me sedujo porque soy pecadora. Es una espiral, el tiempo no es lineal. La tierra es de quien la trabaja por la mañana con sus hermanas. Arte Tierra, guardianas y defensoras de la naturaleza. Un programa que dialoga con defensoras de los territorios a lo largo y ancho de Mesoamérica. Fases del tiempo vengo a conocer. Fases de la luna que en su cintura cura la espuma de su laguna y dice cuándo sembrar, cuándo podar, cuándo cosechar. Dice cuándo sembrar, cuándo podar, cuándo cosechar. Escúchanos en la plataforma que prefieras, YouTube, Spotify o en tu radio comunitaria local o en la página web de la Colectiva Caminando, colectivacaminando.com.